grabando. Listo. Ahora sí, voy al chat. Ahí, profe, usted tiene la primera pregunta y ahí va, A ver. ahí va. ¿Cómo puede definir la infraestructura escolar? Lo que usted entienda, profe, de infraestructura escolar. mm, Para mí una infraestructura escolar es donde el docente y el estudiante van a desarrollar una determinada, ah, en este caso, un determinado tema, ¿no? Es el ambiente en el que se van a desenvolver ambos agentes, ¿no? Entonces, una infraestructura básicamente va a determinar cómo se puede lograr una enseñanza, ¿no? Porque la infraestructura también es parte de una enseñanza. Entonces, es el lugar donde se va a desenvolver un aprendizaje, digamos. Genial, genial, profe, muchas gracias. Entonces vamos a ir con la segunda pregunta. Aquí le estoy copiando también en el chat. Eh, Ahí va la segunda pregunta. Considera que cuenta, ¿no? Con los espacios necesarios dentro de la institución para realizar tus actividades académicas y no académicas. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Mm, En primera instancia, cuando yo empecé a laborar en esta institución, ciertamente no había un espacio adecuado para poder desarrollar, ¿no? En este caso, el aspecto artístico. Entonces, cuando yo llegué por primera vez a la institución, se desarrollaban talleres, pero eran talleres no adecuados para el área en este caso, ¿no? Que era de dibujo y pintura. Y para mí era un poco dificultoso debido a que no se contaba con el material necesario, ¿no? Cuando yo llegué a esta institución solamente habían televisores, esos televisores grandes que existían y habían los famosos Betamax. Entonces yo cuando empezaba a usar estas herramientas digitales por primera vez, tenía que andar cargado de mi televisor de salón en salón, ¿no? En los talleres que hacía. Entonces, llegado a este cierto tiempo, se desarrolló lo que es la construcción de Maranata y donde están las edificaciones administrativas, ahí eran los salones y ahí estaba la dirección. Yo tenía que cargar mi televisor hasta Maranata todos los días, ¿no? Con mi Betamax y regresar lo mismo. Entonces, no era nada fácil para enseñar, ¿no? Para mí hubiera sido fácil simplemente hacer caso omiso de las herramientas digitales y hacer mi clase. Pero la intención que yo tenía para con mis alumnos era que ellos puedan observar, porque usted sabe que a través de la vista, ¿no? El oído, se aprende mejor. Y qué mejor plasmándolo. Entonces, el objetivo que yo tenía era eso. Entonces, para mí no era nada fácil, ¿no? Pero dada la situación hasta ahora, la infraestructura que por lo menos ahora nos han dado, me ayuda, me ayuda mucho el salón que me han asignado para mí como aula de arte, aula en la que yo puedo, por ejemplo, ¿no? Guardar los trabajos que no se concluyen de los estudiantes porque un trabajo de pintura no se concluye en un solo momento, son procesos, son pasos que se hacen y ellos no pueden llevar porque el trabajo está fresco, ¿no? Y si llegasen en el carro, en el transporte, se malograrían. Entonces, me ayuda mucho ese aspecto. Entonces, ciertamente no contamos con el 100% del material que se debería contar en el área, pero sí tenemos un salón que ya está asignado al área de arte, ¿no? Que nos ha facilitado mucho inclusive para poder guardar los instrumentos de los muchachos que suelen traer, ¿no? Debido a que la distancia que ellos recorren es de 6 kilómetros desde Juliaca, ¿no? Y es un poco complicado para ellos traer, entonces, por lo menos ahora tenemos un lugar donde podemos dejar los trabajos y también los instrumentos que necesitamos. Perfecto, profesor. Eso entonces, respecto a la pregunta número dos, ¿no? Si usted considera que cuenta con los espacios necesarios dentro de la institución para realizar sus actividades académicas y no académicas. La tercera pregunta va de manera general. Entonces, ¿de qué manera la infraestructura incide en el rendimiento académico de los estudiantes? Yo consideraría que la infraestructura diría que es uno de los puntos más importantes en el aprendizaje del estudiante,
porque va a facilitar al estudiante que tenga un lugar adecuado para su aprendizaje, ¿no? Y ciertamente, si esto no existiera, entonces sería un poco complicado, ¿no? Debido a la naturaleza que tenemos en nuestro medio, que es el viento, el sol, ¿no? Si no hubiese una infraestructura, definitivamente no sería nada fácil, ¿no? Aprender, ¿no? Pero dado el caso, nosotros ya tenemos una infraestructura que ciertamente nos ayuda bastante, como vuelvo a recalcar, ¿no? Nos ayuda mucho para poder avanzar en el trabajo y en el aprendizaje, ¿no? Genial, profesor. Esta primera parte, entonces hemos hablado sobre el aspecto de infraestructura de manera general y quizás ahora entrando un poco de manera específica, y esto va con usted, que es el docente. Entonces, la pregunta siguiente que tiene que ver con la calidad educativa es la siguiente. ¿De qué manera, de qué manera la infraestructura incide en la calidad de enseñanza? Vuelvo a recalcar, ¿no? Definitivamente la infraestructura, no diremos que incide en un 70-80%, por lo menos en un 40 o 50%, ¿no? Porque nos ayuda a afianzar al estudiante en su aprendizaje, ¿no? Dada que contada con la infraestructura, nosotros podemos tener, por ejemplo, un televisor, ¿no? Digital, a tal punto que esta etapa de la pandemia nos ha llevado a poder descubrir nuevas herramientas, ¿no? Que pasado este momento yo las sigo aplicando. A mí me ha facilitado mucho porque hay herramientas digitales que se les puede mostrar en el momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un estudiante no trae digamos, sus herramientas de pintura, digamos, en mi área, entonces yo puedo hacer una muestra a través de una herramienta digital, ¿no? Que ellos vean las mezclas que se hacen, cómo se hacen las combinaciones, cómo se adquiere un color, cómo es que se hace un contraste de color, ¿no? Entonces, incide, yo diría, en la calidad de enseñanza la infraestructura, definitivamente, ¿no? Porque nos ayuda a que el estudiante nos pueda entender de la mejor forma posible, ¿no? Que pueda ser demostrada en el momento. Claro que yo puedo demostrarlo, ¿no? En su momento, pero no puedo llegar a la cantidad que son en el salón, digamos, 29 o 30 estudiantes, ¿no? Al mismo tiempo, pero la infraestructura, ¿no? Adecuada me va a ayudar a poder llegar a todos ellos, ¿no? Genial, genial. Entonces, si usted considera que la infraestructura de cierta manera incide en la calidad de enseñanza, entonces usted podría mencionar ahora, además de los que ha podido mencionar en un momento, cuáles serían esos recursos de infraestructura, ¿verdad? Que intervienen en la calidad de enseñanza. Miren, los recursos que yo podría mencionar, por ejemplo, es cierto, no tenemos aún, pero me gustaría que se implemente dentro de nuestra institución, por ejemplo, ¿no? Ya no las mesas habituales que se usa para un estudio, para un salón, ¿no? Ya que netamente nuestro es el arte. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, usar las mesas que se usan para arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me va a facilitar poder trabajar con ellos, ¿no? En una posición, por ejemplo, si yo quiero aplicar, digamos, la técnica de la acuarela que necesita cierta inclinación de 45 grados, entonces yo voy a tener la capacidad de poder doblar un poquito la mesa y que ellos puedan trabajar con mayor facilidad lo que es la técnica, ¿no? Ya que en base, la acuarela es en base a agua, necesita hacer su recorrido, ¿no? Entonces, netamente, la calidad también va a iniciar desde ahí, ¿no? Entonces, a mí cuánto me gustaría tener las herramientas necesarias ahí dentro del salón. No estoy diciendo que no las tiene, pero sería un poquito mejor el aprendizaje cuando nosotros contemos con las herramientas adecuadas, ¿no? Genial, genial. Y de repente para reforzar estas dos afirmaciones o respuestas que usted tuvo anteriormente, nace la tercera pregunta, ¿no? ¿De qué manera la calidad de enseñanza está asociada a las características entonces de una infraestructura óptima? Definitivamente la facilidad que le va a dar al estudiante, ¿no?
sea, va a tener mayor accesibilidad, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Que ciertamente el docente también va a tener que prepararse, ¿no? Va a tener Lógico. que avanzar en su conocimiento, ¿no? No solamente en la pintura, ya que en mi área, por ejemplo, las artes es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Entonces, muchas veces podríamos hablar, por ejemplo, de la escultura, del modelado, ¿no? Cosa que también tendríamos que tener un ambiente adecuado para hacerlas, ¿no? Pero esperamos que poco a poco nuestra institución vaya afianzando también en poder construir, ¿no? Estos sitios donde podamos realmente expresar nuestro sentimiento a través del arte en este caso, ¿no? Porque el arte es la expresión interna que uno lo hace a través del trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente, la calidad de enseñanza tiene que ver también con lo que es la parte de la infraestructura, ¿no? Porque nos va a ayudar, vuelvo a recalcar, a poder facilitar y a poder tener un espacio adecuado en el que el estudiante se sienta libre, ¿no? Se sienta identificado con lo que quiere expresar en ese momento, ¿no? Genial. Hace un momento nosotros comentábamos y le hacía la pregunta sobre si la institución contaba, ¿no? Con los espacios adecuados para las actividades académicas. En esta parte, yo le voy a consultar respecto a que si esos espacios que cuenta la institución o no, como usted me dijo hace un momento, influyen entonces en el rendimiento académico. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Mm, en primer lugar, le diría que es sí, porque va a ayudar a que el estudiante pueda desarrollar plenamente su actividad artística en este caso. Es cierto, ¿no? Nuestra institución cuenta con aulas temáticas, cosa que es ya un avance, diríamos, ¿no? Porque el estudiante ya sabe dónde es su aula, ¿no? De matemática, de comunicación, un aula hecho exactamente para el área, ¿no? Cosa que nos gustaría también en nuestra área, ¿no? Es cierto, nos han designado un ambiente, sí, pero no está hecho en base al área, ¿no? No está estructurado en base a lo que requiere el área, ¿no? Entonces, Ujú. diríamos que los espacios que nuestra institución cuenta y influyen, porque sencillamente, vuelvo a recalcar, no le decía en un inicio, de que los muchachos a veces hacen su trabajo y no terminan, pero tienen la dicha de poder dejar ahí su trabajo, ¿no? Porque imagínense, estamos en un proceso de desarrollo de los estudiantes y cuando ven que su trabajo, que con tanto cariño lo hizo él, y a él, al traerlo, ¿no? Digamos, al colegio, se le arruinó, por ejemplo. Entonces el muchacho se siente frustrado, ¿no? Cuando sucede eso. Pero en este caso no sucede eso, ¿no? Porque los trabajos que ellos lo terminan ahí en el colegio, lo terminan ahí en sí, ¿no? Porque ya no lo llevan a casa, ¿no? Y muchas veces los padres de familia cuando vienen a visitarnos dicen, qué bonitos cuadros hace el maestro, ¿no? Y muchas veces yo les comenté de que ningún cuadro que está ahí es mío, es de los estudiantes, ¿no? Y ellos se quedan sorprendidos y dicen, oh, qué bonito, llegan a ese punto, sí. Llegarían aún mucho más si, por ejemplo, ¿no? Tendríamos el tiempo adecuado, ¿no? Yo siempre he hablado con mis administradores y según la currícula del Ministerio de Educación para el arte está dedicado 3 horas, ¿no? Pero solamente tenemos 2 horas a la semana con cada estudiante, ¿no? Ujú. Eso también implica, ¿no? Entonces, para que pueda ser considerado lo que es el espacio, ¿no? Entonces sí, sí nos facilita bastante eso. Genial, genial. Y hay una pregunta, dos últimas preguntas específicas. Usted tocó ya uno de ellos en la siguiente pregunta a esta que le voy a hacer. Entonces, considera, considera usted que su permanencia en el aula durante el horario de clase es cómodo. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Diría sí en mi caso porque me permite estar ahí eh, de forma
diríamos, casi privada, ¿no? Porque el salón es solamente para mi área y Mm. ciertamente eso me ayuda mucho, ¿no? A poder tener mis cosas ahí ordenaditas y saber qué cosas van avanzando los chicos y qué cosas no, y en qué cosas hay que ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces voy viendo el avance del trabajo. Ahora, diría no, porque a veces también los muchachos son varios, ¿no? Tenemos más de 500 alumnos en secundaria y imagínense, ¿no? Se van cambiando entre ellos y muchas veces se han ido, por ejemplo, confundiendo sus cuadros de ellos, ¿no? Algunos, muchos de ellos determinan hacer el mismo cuadro y no saben cuál es de ellos, ¿no? Por eso es que yo había optado, por ejemplo, para que ellos dejen con su nombre, grado y sección sus cuadros, ¿no? Entonces, sí, sí, para mí me ayuda mucho el que el aula sea netamente para el área, ¿no? Y no porque necesitaría un poquito más, como le decía, ¿no? Un espacio adecuado para que de repente que tenga stands donde los estudiantes puedan ubicarlo, ¿no? Por grados, por secciones, sus trabajos, ¿no? Debido a que es simplemente un salón común y se va ordenando y muchas veces, a veces se llega a dañar también ahí, ¿no? En el transcurso de estar moviendo, buscando sus cuadritos, se mueve también y se dañan también, ¿no? No claro en su dimensión que cuando lo trae, pero siempre hay algunos daños ahí también que se suscitan, ¿no? Genial, profe. Genial, gracias hasta aquí. Y la última pregunta. Entonces, hasta un momento usted lo mencionó, lo dijo. Sin embargo, vamos a reforzar con esta última pregunta. Y entonces, ¿por qué consideraría usted que el buen funcionamiento de ambientes como la biblioteca, los laboratorios o las aulas temáticas que usted lo mencionó hace un momento influyen en el rendimiento académico? Yo considero esto porque el estudiante es como estar en su casa, ¿no? Él se siente ya eh, de forma libre, ¿no? Que se pueda desenvolver dentro de una determinada área, ¿no? En este caso, debido a que ese aula está designado para eso, ¿no? Entonces, ellos ya tienen en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El estudiante que venga, digamos, por primera vez a la institución, ellos ya saben dónde es arte, ¿no? Le dicen, no, esa es nuestra área de arte. Entonces, yo pienso que el funcionamiento de los ambientes, como la biblioteca, o sea, la sala de banda, por ejemplo, ¿no? Entonces ya determina en sí y ya en el aprendizaje de por sí solo, ¿no? Porque ya saben que está determinado un determinado sitio para cada área, ¿no? Y es más, ayuda a que nuestros estudiantes manejen un orden, ¿no? Un orden, ¿no? Sabemos que nosotros somos una institución cristiana y Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, cuando ellos ya saben dónde están ubicados, entonces saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, definitivamente, el funcionamiento de aula va a determinar mucho, ¿no? Porque ellos ya saben para qué está determinado cada aula en este caso, ¿no? Bien, profe, muchas gracias por su tiempo. Hemos terminado el cuestionario, ¿no? Que ha sido en 9 preguntas. Y yo le agradezco por su tiempo y por el apoyo que me ha facilitado en esta oportunidad. No, Muchas a ti gracias, Willy, por la preferencia. Sabemos que no somos sabedores mucho gracias. de la administración educativa, pero de cierta forma esperamos que hayamos podido poner nuestro granito de arena para poder seguir mejorando, ¿no? Yo sé que el avance, el mejoramiento no es de la noche a la mañana, es progresivo y eso es lo que he podido yo notar en mi estadía aquí en la institución del colegio, ¿no? De lo que antes era a lo que es ahora, yo diría que el colegio avanzaba mucho, mucho y la infraestructura definitivamente va a determinar la calidad educativa que queremos brindar a nuestros estudiantes. Profe, muchas gracias. A usted.